Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fátima, soy ayudante de Introducción a la Historia Antigua de la Comisión D. Este video lo preparamos para hacer algunas aproximaciones en la obra que tenían para esta semana, que se titula Las mujeres en el Antiguo Egipto. La autora de esta obra es la historiadora del arte Guy Robbins. Su estudio se enfoca en la composición del arte egipcio antiguo en cuestiones de género y de sexualidad. La obra fue publicada en el año 1993 y particularmente en esta primera parte del video vamos a trabajar con el capítulo número 4, que se titula La fertilidad, el embarazo y el nacimiento. En el inicio de este capítulo número 4, la autora comienza explicando la preponderancia que tuvo la fertilidad para la sociedad antigua egipcia. Vamos a poder comprobarlo a través de las fuentes escritas y materiales. En primer lugar, tenemos una fuente escrita que pertenece al Imperio Nuevo, ¿sí?, en la que habla un hombre hacia un público también masculino y dice: cásate mientras seas joven, que ella haga un hijo para ti. Ella debería tenerlo para ti mientras seas joven. Lo correcto es hacer personas. Es feliz el hombre que tiene muchas personas. Se le saluda considerando su descendencia. Es decir, que los hombres durante este periodo eran valorados según su descendencia. Un hombre que tenía una gran familia, una gran descendencia, era bien considerado y bien estimado y bien valorado por la sociedad. Este fragmento que leímos pertenece a las instrucciones de Ani. Con respecto a las fuentes materiales, podemos encontrar, dice la autora, restos de altares domésticos, ¿sí?, en sitios como el Amarna y Deir el Medina. Y en estos altares se les rendía cultos a algunas deidades que estaban relacionadas con el hogar, como Best y Tauret, y también la diosa Hathor, relacionada con la fecundidad y el nacimiento. En relación a estos altares domésticos, también aparecen pequeñas figuras femeninas que tienen la particularidad de aparecer desnudas, con el triángulo púbico bien marcado, resaltado, como vemos en la imagen, al igual que el cabello. Y aparecen particularmente en contextos, relacionados con esos altares domésticos, como decíamos, en las casas particulares, y esto está relacionado con la continuidad de la familia, ¿no?, con seguir continuando con la descendencia de esta familia. Su presencia en tumbas se explica porque se espera que el muerto, hombre o mujer, renazca en el más allá. De modo que estas pequeñas figuras se utilizaban en los enterramientos infantiles o de adultos de ambos sexos. Con respecto al contexto templario, estas figuras van a aparecer como ofrendas votivas que se van a dejar a las diferentes deidades, pero generalmente, en su mayoría, van a aparecer en templos que van a estar dedicados a la diosa Hathor. En relación a lo que acabamos de ver, tanto las fuentes escritas como las fuentes materiales nos indican que la cuestión de la procreación, de la fertilidad en el antiguo Egipto era de gran importancia, y cabría preguntarnos qué ocurría entonces con las personas que no podían tener hijos, con las personas estériles. Trajimos el fragmento de una carta procedente del yacimiento de Deir el Medina, que data aproximadamente de la dinastía 20, y dice: no eres un hombre, pues no eres capaz de que tus mujeres queden embarazadas, como las de tus camaradas. Otro asunto, insisten en ser excesivamente tacaño, no das a nadie, quien no tiene hijos adopta a un huérfano en vez de criarlo. Es su responsabilidad verter agua, es decir, la responsabilidad de su hijo, verter agua sobre tus manos como las del propio hijo mayor de uno. Con esto damos cuenta de que a falta de descendencia, debido a la infertilidad, se podía recurrir a la adopción de hijos, ¿sí?, los cuales van a ser los encargados de, una vez muertos los padres, de continuar el culto a los antepasados. O en el caso de que la mujer sea la persona infértil, se va a recurrir a la elección de segundas esposas o incluso esclavas destinadas únicamente a la procreación. El cuarto capítulo continúa con temas relacionados con la menstruación, con el coito y el embarazo. La autora nos dice que realmente hay muy pocas referencias en las fuentes
con respecto a la menstruación o a las personas menstruantes, pero aquí tomamos un fragmento muy breve que hace referencia a las compresas menstruales en listas de lavandería y dice: el lavandero limpia los vestidos de una mujer menstruante. Por otro lado, tenemos una segunda fuente que ya es data del periodo ramésida, que dice: la princesa recién casada Ajuere dice: cuando venga mi tiempo de purificación, ya no haré más purificación. Y continúa diciendo: él durmió conmigo esa noche y me encontró complaciente. Él durmió conmigo una y otra vez y nos amamos mutuamente. Es decir, en primer lugar, sobre todo la oración que está remarcada, está subrayada, hace referencia a la menstruación y hace referencia sobre todo a que esta era considerada un momento, digamos, algo impuro, era considerada impura y necesitaba un momento de purificación. Además, en segundo lugar, podemos ver que la desaparición del periodo de la menstruación, es decir, este retraso, era tomado como una señal de embarazo, por lo cual podemos deducir que en el antiguo Egipto se conocía la necesidad del coito para poder producir el embarazo. Sin embargo, con respecto al embarazo, no encontramos representaciones de mujeres en este estado en el arte formal. No ocurre así con representaciones de deidades embarazadas, como por ejemplo es el caso de la diosa Taweret, ¿sí?, que generalmente aparece embarazada, como vemos en la imagen hacia la derecha. Con respecto a estas nociones de las que hablábamos, sobre las que tendrían los antiguos egipcios, sobre la concepción, sobre el embarazo, podemos ver que contaban con un incipiente desarrollo de pruebas de embarazo, de métodos anticonceptivos, ¿sí? Y esto sobre todo quedan registradas en los textos mágico-médicos, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que existían pruebas de embarazo que consistían en que una mujer debía orinar todos los días en cebada o en trigo, ¿sí?, en granos de cebada o de trigo, y en el caso de que germinase la cebada, no solamente que estaba embarazada, sino que esperaba una mujer. Y en el caso de que germinase el grano de trigo, el bebé que esperaba era varón. Es decir, que no solamente se podía saber si el embarazo era efectivo o no, sino que además se podía saber el sexo del bebé. Con respecto a los anticonceptivos, que como les decía también aparecen en estos textos mágico-médicos, aparecen descritas una serie de inserciones vaginales que se practican en las mujeres, utilizando diferentes sustancias, como por ejemplo la miel, las acacias molidas, que contienen goma xántica, que eso produce justamente el bloqueo del semen hacia el canal vaginal, ¿no? Otro de los métodos anticonceptivos que podemos ver que aparentemente se utilizaban durante este periodo era amamantar a los hijos durante largos periodos, hasta los 2 o 3 años, podría reducir las probabilidades de embarazo. Por ende, esto era utilizado como un método anticonceptivo. A pesar de tener estas incipientes nociones generales sobre el embarazo y sobre la fecundación, no aparecen específicamente designado cuánto era el tiempo específico, cuántos meses o cuántas semanas duraba el embarazo. Naturalmente, luego del embarazo llega el momento del parto, y realmente durante esta época el parto fue una situación muy riesgosa para las mujeres egipcias. Posiblemente muchas de estas mujeres que tenían que parir se acercaban a este momento con temor, previendo las posibilidades de muerte que podrían ocurrir durante este momento. Y este peligro, ¿sí?, podemos verlo reflejado en las fuentes, porque en su mayoría estos tratados, estos textos mágico-médicos de los que hablábamos, hacen referencia a conjuros, ¿sí?, utilizados para poder lograr esta separación del niño del vientre de la madre, o para poder acelerar el nacimiento en el caso de que se prolongue el trabajo de parto. Y además se exhorta a distintas deidades relacionadas con el cuidado de la madre, con el cuidado de la parturienta y del niño por nacer, como por ejemplo Isis, que representa a la madre por excelencia, a la diosa Hathor, que como decíamos es la diosa de la fertilidad, la sexualidad y el nacimiento, y al dios Bes, que es el que vemos en la imagen hacia la derecha, que es el dios del hogar y que también está asociado con la diosa Hathor.
Pero hay una particularidad que data aproximadamente del Reino Nuevo, que es que el parto no ocurría en la casa de la parturienta, sino que para estos momentos se construían cabañas, ¿sí? Estas construcciones que se realizaban, podía ser en el tejado o en el jardín de la casa, y que su finalidad era exclusivamente para este momento del parto, ¿sí? Y eran construidas con el objetivo de aislar a la madre y al niño del resto de la comunidad. Lamentablemente no se han conservado vestigios de estas cabañas, de estas construcciones, pero podemos dar cuenta de su existencia porque se han descubierto fragmentos de yeso pintados que decoraban las casas, y donde habían escenas donde las madres aparecían sentadas sobre taburetes, en diferentes rituales, acompañadas con deidades, acompañadas de otras mujeres que las asistían en el parto. Y además en estas escenas aparecen representadas, como decíamos, las deidades acompañando a la madre, como por ejemplo el dios Bes, que aparece generalmente asociado al jeroglífico de protección. Con respecto a la lactancia, a la alimentación del recién nacido, la autora nos dice que era muy usual en las familias de la realeza y las familias de élite, ¿no?, relacionadas con los escribas o con los altos funcionarios. Era muy común que en este tipo de familias se recurriera al servicio de nodrizas, ¿sí?, encargadas de alimentar a los pequeños. Estas nodrizas podrían tener diferentes orígenes, como por ejemplo las nodrizas reales, que bueno, justamente quedaban muy vinculadas con la familia del rey por este contacto tan estrecho que tenían con los pequeños pertenecientes a la familia. Y estas nodrizas podrían ser esposas o madres de altos funcionarios, y esta actividad que ellas hacían en muy estrecha vinculación con el heredero al trono le daba mucho prestigio a sus familias y a sus esposos. Además, no solamente habían nodrizas reales, sino que en muchos casos se recurría a la contratación de nodrizas que eran procedentes de la aldea de trabajadores, de las clases más bajas. Bueno, la autora se pregunta por qué es que estas familias recurrían al uso de nodrizas. Ella da algunos supuestos, que podría ser una moda, podría ser que se haya dado primero en las familias nobles y luego eso se haya trasladado a las familias de élite, ¿sí?, de altos funcionarios, o también podría darse tras la muerte de la madre, o en el caso de que la madre no produzca lo suficiente alimento para su hijo. O también podría darse teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes, de que la lactancia puede ser considerada como un método anticonceptivo. Podemos llegar a inferir de que una madre deseosa de continuar procreándose puede llegar a delegar esta tarea, la tarea de seguir alimentando a su hijo, de seguir amamantando a otra mujer para poder quedar embarazada ella. Aún así, la autora dice que la mayoría de las madres en el antiguo Egipto alimentaban por sí mismas a sus hijos, es decir, no recurrían al servicio de estas nodrizas, pero sí se daba en estas familias de las clases más altas. Bueno, ¿cómo son representadas estas mujeres lactantes en el arte egipcio? Nos va a decir la autora que generalmente en el arte formal son representadas en las escenas de vida cotidiana, pero esta representación no va a ser recurrente, y si es que son representadas se va a hacer de modo casual. No es que va a estar personificada con nombre, ¿sí?, identificada esa mujer, no. Va a ser una escena casual. Y en el arte informal las podemos ver representadas en estos recipientes cerámicos que podrían haber sido para almacenar leche materna, en los que aparece la mujer acuclillada, llevando a un niño, ¿sí?, amamantándolo. Otro de los momentos muy muy riesgosos en la vida de las personas era el momento de la niñez. La mortalidad infantil en el antiguo Egipto era muy alta, y podemos dar cuenta de esto gracias al testimonio de enterramientos, que es muy numeroso con respecto a los niños, y a los textos que encontramos. Por ejemplo, tenemos una fuente que proviene del Reino Nuevo, que mencionábamos, que anteriormente habíamos citado, que son las instrucciones de Ani, en las que se afirma: no digas soy demasiado joven para que me lleven, pues no conoces tu muerte. Cuando viene la muerte roba tanto al hijo que está en brazos de su madre como al que alcanzó la vejez, ¿no? Es decir que la muerte infantil claramente existía.
También encontramos otro tipo de fuentes, como por ejemplo papiros, ¿sí? que tienen diferentes métodos para prevenir o para curar de las diferentes enfermedades infantiles. En estos documentos se van a desarrollar una serie de conjuros, ¿sí? o instrucciones para realizar amuletos que van a ir colgados del cuello de los niños, que van a estar destinados a protegerlos de los demonios o las de diferentes enfermedades. Por ejemplo, encontramos un papiro que es correspondiente al segundo periodo intermedio o comienzos del Reino Nuevo, que particularmente tiene 2 libros. En el primero, el primer libro va a contener una serie de tratamientos, de curas para diferentes enfermedades infantiles. Y en el segundo ya vamos a encontrar conjuros contra las enfermedades, encantamientos, por ejemplo, para la leche materna, para que sirviera de remedio contra determinadas enfermedades. Y continúa con la instrucción de diferentes amuletos o de conjuros para proteger a los niños de estos demonios que ellos creen que son responsables de estas enfermedades o de estas dolencias e incluso de la muerte de estos pequeños. Para terminar con el capítulo número 4 vamos a hacer algunas consideraciones finales. ¿Sí? En primera instancia vamos a mencionar que la fertilidad fue de gran importancia en el Antiguo Egipto. Esto lo damos cuenta tanto en las fuentes escritas como en las materiales, que mencionan constantemente, que invocan constantemente la protección de distintas deidades. ¿Sí? En segundo lugar, vamos a dar cuenta de que los antiguos egipcios tenían nociones generales sobre cómo se producía la fecundación, la relación entre la ausencia del periodo, el coito y el embarazo. Y por último, vamos a dar cuenta de que tanto el embarazo como el parto y la niñez van a ser 3 etapas sumamente riesgosas, tanto para las mujeres y para los niños. Y esto lo vamos a constatar en las fuentes que invocan constantemente a diferentes deidades a proteger tanto a las parturientas, a las madres y a los niños, y a protegerlos en contra de enfermedades y en contra de la muerte.